Muy buenos días, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el capítulo número 3 de las clases de química, chicos. Vamos a continuar con lo que estábamos avanzando. Entonces, ahí tenemos el capítulo número 3. A ver, vamos a empezar. Chicos, para ello te recuerdo que necesito que tengas tu libro a la mano, un resaltador y un lápiz. Si por ahora no tienes el libro, pues un cuadernito ahí para que puedas apuntar las cosas que se cree importante. Entonces, en esos pequeños detalles, continuamos. Capítulo 3, vamos a hablar de qué, chicos, propiedades de la materia. Vamos a analizar, en nuestras anteriores clases habíamos hablado de la materia, si la materia se divide, si la materia había tenido cambios de fase y todo eso. Pero ahora vamos a hablar de sus propiedades. Y para ello nos vamos a guiar en este pequeño mapa, que lo estarán viendo ahorita. Ahí está. Ahí tenemos un pequeño mapa, chicos. En la parte de acá, en la parte de acá dice materia. Materia. Lo que vamos a hablar el día de hoy, es la parte de qué produce de los cambios o de los fenómenos físicos y químicos de lo que está en color amarillo. Y vamos a hablar exclusivamente, ampliamente sobre qué, las propiedades. Dentro de propiedades conocemos que hay generales y particulares. Dentro de las propiedades generales tenemos a las siguientes, que son indestructibilidad, extensión, divisibilidad, inercia, porosidad, atracción y impenetrabilidad, y entre otros que vamos a añadir. ¿Ya, chicos? Y luego, esas son generales. Y a su costado que tenemos las propiedades particulares. ¿Cuáles son las propiedades particulares? Son aquellas que es ductibilidad, dureza, maleabilidad y tenacidad. Todo eso, toda esta parte de acá, chicos, es lo que vamos a hablar en propiedades de la materia. Y aparte, vamos a hablar también de los cambios físicos y cambios químicos, la parte amarilla. ¿Qué es un cambio químico? En palabras sencillas, es un cambio irreversible. Un cambio físico es un cambio reversible. ¿Ya, chicos? Ahora, en este extremo, de color medio rosado, lo que tenemos gaseoso, líquido, sólido, son cambios de estado de la materia. Es algo que ya habíamos hablado. ¿Está bien, campeón? Entonces, recordando un poquito, ¿qué era la materia? Materia era todo aquello que nos rodea, todo aquello que puede ser perceptible con nuestros sentidos. Dentro de todo de materia, vamos a hablar ahora de propiedades generales. Propiedades generales. ¿Y cuál es la primera propiedad general? La primera propiedad general, a ver, la primera propiedad general, ¿qué es, chicos? Es la masa. Vamos a hablar de masa, chicos, masa. Como ustedes pueden observar ahí en el gráfico, tenemos una pequeña balanza, y estamos comparando, chicos, estamos comparando dos cuerpos. Ahora, en la clase anterior te había dicho que hay una gran diferencia entre masa y peso. La masa se mide en kilogramos. El peso se mide en newton, según el sistema internacional. Entonces, en ese pequeño detalle, te había mencionado el ejemplo de las balancitas que están al costado del mercado, donde dicen peso, 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 y cuando tú te subes y te dice, ya, no, tú estás pesando 30 kilos. ¿Está bien dicho eso? No. Debería decirte tu peso es de 30 newton, porque la masa se mide en kilogramos. Es una aclaración muy importante, chicos. Por eso, acá tenemos pequeños pesos. La masa, aparte de medirse en kilogramos, se mide en gramos. 400 gramos, 40 gramos, 5 gramos. ¿Está bien, chicos? Entonces, ¿qué nos dice el libro? Vamos a ir al libro, vamos a leer un poquito el libro. Nos ubicamos en el capítulo 3 del libro y vamos a leer un poquito. Y por favor, agarra tu resaltador, vamos a subrayar las partes que consideremos que sean importantes. Las propiedades las propiedades son diversas, en diversas formas, en las que la materia impresiona a nuestros sentidos. Podemos encontrar en diferentes formas de qué, chicos, a las propiedades de la materia. ¿Qué quiere decir? Impresionan a nuestros sentidos, que tienen diferentes características. Unos van a ser rugosos, otros van a ser lisos, otros van a ser, no sé, medio blandos, diferentes formas.
Así se pueden diferenciar en el agua, la gasolina, el acero de cobre, azúcar, sal. Acá un ejemplo sencillo. El azúcar es dulce, la sal obviamente es salada. Entonces, estos pequeños cambios que hace impresionan nuestros sentidos. ¿Y qué sentido en específico? El sentido del gusto, chicos. Continuando, las propiedades de la materia se clasifican en dos, como te lo había mencionado hace un rato. Se clasifican en general y específica. Y vamos a aclarar acá un pequeño detalle. ¿A qué se refiere general? ¿Qué se entiende por propiedad general? Se refiere al hecho de que toda materia tiene que cumplir estas propiedades. Si te dice es general, todo, sin excepción, todo lo que es materia tiene que cumplir con esas propiedades. Ahora, específica, como su nombre lo dice, materias en específico, aquellas materias excepcionales. Solo unas cuantas materias van a cumplir con ciertas propiedades. ¿Está bien? Entonces, si te dice general, todo, sin excepción, todo. Específica, solo algunas. En ese pequeño detalle vamos a hablar de propiedades generales. El libro nos dice, son las características comunes de toda la materia. ¿Qué quiere decir? Comunes. ¿Y a qué se refiere comunes cuando dice características comunes? Que toda la materia tiene que cumplir. Por eso es común de todas las materias. Por eso es una propiedad general. De toda la materia que existe en la naturaleza. Y acá te lo recalca todavía. Toda materia, sin excepción. Entonces, dentro de las propiedades generales que el libro nos pide, o que la currícula nos pide que analicemos, está la masa, volumen, inercia, impenetrabilidad, peso, divisibilidad y porosidad. Esas son las propiedades generales. Hablemos del primerito, del que estábamos hablando antes, la masa. La masa es la primera propiedad general. Todos los cuerpos tienen masa, todos, sin excepción. Tu mesa, tu lapicero, hasta ustedes mismos. ¿Qué cosita tienen, chicos? Tienen masa. ¿Y qué nos dice el libro? Cuando se va a la tierra a comprar, cuando se va a la tienda a comprar arroz, es necesario saber qué cantidad se desea. Esta propiedad se puede medir en distintas balanzas. Según el sistema internacional, la masa tiene una unidad en kilogramos. Eso ya lo sabíamos. Por ese motivo, nosotros estábamos haciendo la comparación, chicos. ¿Con qué estábamos haciendo la comparación? Con una pequeña balanza. Para saber la masa de un cuerpo, podemos utilizar una balanza. Es un dispositivo que nos permite saber cuánto de masa tiene un cuerpo o la materia. Entonces, ¿la masa qué es? Es una propiedad general. Luego de la masa, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que sería el volumen. Que sería el volumen, chicos. Y en un ratito les va a llegar la imagen. Ahí está, ya les llegó la imagen. Ahí tienen al volumen. El volumen, si podemos ver en el primer tubito, en la primera probeta, ¿cuánto de líquido tenemos? Nos dice que tenemos 20 mililitros. Ahora, luego en el mismo envase, ¿qué cosita le hemos metido? Le hemos metido una piedra, le hemos metido una piedra. Entonces, esa piedra tiene un volumen, tiene sus dimensiones. Entonces, al meter esa piedra, ¿qué es lo que hace? Que el volumen del agua, sumado más el volumen de la piedra, aumente. Entonces, ahora, ¿cuánto es que nos da? Nos da, a ver, 22, 23. Ha subido. De lo que el volumen era 20, ha subido ahora, ¿qué, chicos? A 23. Ha subido a 23. Entonces, vamos a ir al libro. A ver, ¿qué nos dice el libro respecto a volumen? Para poder subrayar. ¿Qué nos dice el libro respecto a volumen? Nos dice lo siguiente. En el espacio que ocupa un cuerpo es una magnitud tridimensional. Excelente. ¿Qué había sido el volumen, chicos? Una magnitud tridimensional. ¿Qué tiene? Largo,
ancho y alto. El volumen es una magnitud tridimensional que consiste había tenido largo, ancho y alto, cuya unidad según el sistema internacional es el metro cúbico. El metro cúbico. Así de simple, chicos. Entonces, tenemos a masa y tenemos volumen. ¿El volumen qué es? Es una magnitud tridimensional, largo, ancho y alto. A ver, continuando. Ahora vamos a hablar de inercia. ¿Qué es la inercia? El libro nos dice, todo cuerpo trata de conservar su estado inicial, importantísimo. Esto de acá, todo cuerpo siempre, pero siempre va a querer conservar su estado inicial. Y este es el ejemplo clásico. Cuando tú te subes a un micro, estás en el micro, en ahí, sentadito, de un momento el carro avanza, pero tú estabas sentadito, no te estabas moviendo. Y de un momento a otro el carro avanza. ¿Tu cuerpo se va para adelante o para atrás? Lógicamente, tu cuerpo, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir para atrás, porque tú estabas sentadito y tu cuerpo quiere seguir estando en reposo, y entonces tu cuerpo ¡fra!, te bota para atrás, te vas hacia atrás. Ahora, el auto está avanzando y tú estás dentro del auto y estás avanzando junto con el auto, dentro, sentadito, porque obviamente ya estás en movimiento, porque el micro está que se mueve. Y de la nada, el auto frena, hace un freno así repentino, así, torpemente frena. Y lo que tú estabas sentadito, yendo a la velocidad del carro, y el carro ha frenado torpemente, tu cuerpo estaba acostumbrado a ir a esa velocidad del carro. Por consiguiente, cuando el auto ha frenado, tu cuerpo, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir para adelante. ¿Por qué? Porque estaba en movimiento. A eso se refiere con inercia. Todo cuerpo trata de conservar su estado inicial. Si a un inicio estabas en reposo y te mueves, tu cuerpo va a querer seguir estando en reposo. Si estabas en movimiento y de un momento a otro paras, tu cuerpo se va a mover, unos centímetros o unos metros porque estaba en movimiento, estaba acostumbrado a eso. Debido a esta característica, los cuerpos que están en reposo o movimiento no modifican su estado, mientras una fuerza externa no actúe. Para que exista inercia, ¿qué cosita debe haber, campeón? Debe existir una fuerza externa, una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo. Si no hay esta fuerza externa, simplemente no hay inercia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir a ver a la diapositiva. Vamos a ir a ver la diapositiva y vamos a ver una pequeña imagen. Y en un segundo les estará llegando la imagen. En la imagen, ustedes van a poder observar a un payasito en su patín. ¿Qué quiere decir? Es el ejemplo del carro. El payasito está en su patín y está en movimiento. Está en movimiento. Está a la velocidad que va el patín. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando choca el patín con esta piedra? Obviamente, al chocar con esa piedra, el patín se va a detener. Se detiene el patín. Pero como el payaso estaba acostumbrado, el cuerpo del payaso estaba acostumbrado a ir a la velocidad del patín y el patín se ha detenido por la piedra, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo quiere seguir estando en movimiento. Por ese motivo, sale disparado. Porque, como hace un rato te dije, su cuerpo estaba acostumbrado a estar en esa velocidad. Así de simple, chicos. Así de simple. A ver, luego, ¿qué más tenemos? Después de inercia tenemos impenetrabilidad. ¿Qué significa impenetrabilidad? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y acá tenemos un ejemplo parecido al de volumen, chicos. Tenemos un vaso de 22 mililitros. Y afuera tenemos una piedra. El agua que está en el primer vaso, llega hasta cierto nivel, llega hasta cierta parte. ¿Qué quiere decir? Que es todo el lugar que está ocupando. Pero ¿qué pasa si yo añado esa piedrita que está en el primer vaso, lo meto dentro del vaso? Entonces, ¿qué quiere decir?
que el espacio que estaba ocupando el agua ahora está siendo ocupada por la piedra, haciendo que el agua se desplace. ¿Y qué se va a desplazar? Ha aumentado de nivel a unos 26 mililitros. Y estamos observando que la pequeña piedra ahora está dentro del agua. En resumen, lo que te había dicho al inicio, ¿qué es impenetrabilidad? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Palabras sencillas. ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, ¿qué nos dice el libro? Vamos a ir a ver el libro. Vamos a ir a ver el libro que nos dice de impenetrabilidad. Y nos dice, en el espacio ocupado un cuerpo no puede ocupar otro al mismo tiempo. Lo que te había dicho. Lo que te había dicho. Impenetrabilidad en el espacio que ocupa un cuerpo. Y lo subrayamos. En el espacio que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. ¿Ya, chicos? Subrayamos. Solo eso significa impenetrabilidad. Ya está. Ahora vamos a hablar de peso. Y de peso ya habíamos hablado las anteriores clases. El peso es todo cuerpo que es atraído hacia el centro de la Tierra. Hablando de nosotros, ¿no es cierto? Es una acción gravitatoria. ¿Ya, chicos? Subrayamos eso. El peso es una acción gravitatoria. ¿Por qué es una acción gravitatoria? Porque en el centro de la Tierra hay un imán, es un imán inmenso, y nosotros somos pequeños imanes. Entonces, para que nosotros no nos caigamos, el imán, que es la Tierra, nos atrae por ser pequeños imanes. Y todo el campo de acción de ese imán inmenso es toda esta atmósfera. ¿Qué pasaría si nosotros salimos de la atmósfera? Entonces ya no sería posible, estaríamos saliendo del campo de atracción del centro de la Tierra. Entonces, si salimos nosotros de la atmósfera, simplemente ya no nos afecta y nos caeríamos, que estaríamos divagando en el espacio. Entonces, nosotros somos pequeños imanes que somos atraídos hacia el centro de la Tierra y eso se llama atracción gravitatoria. Sencillo. Divisibilidad. A ver, para el peso vamos a ir a la diapositiva, para el peso. Como hace un rato te había mencionado, cuando hablamos de peso, las personas se confunden, masa y peso. Y como podemos observar en ese pequeño gráfico, tenemos a una personita con un dinamómetro. Ese objeto larguito que parece un resorte es un dinamómetro, chicos. Ese es su nombre en laboratorio. Pero ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce así comúnmente o en el mercado? Es la famosa romana. La romana es un dinamómetro. ¿Está bien, chicos? Entonces, lo que vemos que la persona, ¿qué es lo que ha hecho? Ha agarrado una masa y lo ha colgado al dinamómetro o a la romana. ¿Y qué es lo que ha hecho esta masa? Pues se va para abajo. ¿Por qué se va para abajo y por qué no se va para el costado o para arriba? Porque como tiene su masita, está siendo atraído hacia el centro de la Tierra. Así de simple, chicos. Y en la siguiente propiedad, ¿de qué vamos a hablar? De divisibilidad. Y en un rato les va a llegar la imagen. Divisibilidad. Como su nombre lo dice, la materia tiene la propiedad de dividirse. Toda materia tiene la propiedad de dividirse. Y el claro ejemplo es la manzana. Yo tengo una manzana, esta manzana lo parto en 2, lo parto en 4, lo parto en 8, y así sucesivamente esta manzana lo puedo seguir partiendo hasta poder llegar a átomos. Profesor, ¿eso se cumple con toda la materia? Yo tengo mi cuaderno, ¿lo puedo romper en muchos fragmentos? Claro. Profesor, yo tengo mi celular, ¿lo puedo romper? Claro. Todo materia es divisible por medios físicos o mecánicos hasta llegar a un proceso atómico. ¿Ya está bien, chicos? Incluso, si ustedes ven en esa gráfica, al final hay un puntito que dice átomo. ¿Cómo es que se demostró? No me acuerdo si el año pasado les comenté esto, pero se los menciono ahora. ¿Cómo es que se llegó a demostrar que el átomo era divisible? Se decía
sabemos esto, se decía que antiguamente el átomo era indivisible, como su nombre mismo lo dice, A sin átomo división. El átomo era indivisible. ¿Y qué había pasado? Viene un filósofo y dice, el átomo sí se puede dividir. Trae su manzana y lo pone. Y ahí estaban todos los filósofos científicos ahí observando. No, tú estás loco, ¿cómo se va a dividir el átomo? Le dicen, no, se puede dividir. Aquí está una manzana. Observen esta manzana. Esta manzana supongamos que es el átomo. Lo pone en la mesa y lo empieza a cortar. Lo he dividido en dos, lo he dividido en cuatro, lo he dividido en cinco, y de esa manera llegó a dividir hasta fragmentos más pequeños y demostró, hipotéticamente demostró que el átomo sí se podía dividir. Y años después, con el avance de la ciencia y de la tecnología, se demostró que el átomo sí era divisible, porque dentro del átomo había pequeños componentes, como eran protones, neutrones, electrones. Y luego, después de eso, aparecieron que dentro de los protones, neutrones, existían otras partículas mucho más pequeñas, que son los up, los sharp, los down. Y así sucesivamente, chicos. ¿Está bien? Entonces, la materia que es divisible. Se puede dividir la materia. Siguiente. Ahí tenemos puede ser una esponja, puede ser una piedra, puede ser un queso. ¿Y a qué se refiere? Porosidad. ¿Qué es la porosidad? Son los espacios intermoleculares que tienen los cuerpos. Profesor, nosotros los seres humanos, también tenemos la propiedad de la porosidad. Claro, claro que tienes la propiedad de la porosidad. ¿Y cuáles son esos poros? Esos pequeños agujeritos que se abren en tu piel. Te habrás dado cuenta que un día estás, en un día soleado, estás empezando a transpirar. ¿Y por dónde sale ese sudor, chicos? Por los poros. Si tú miras detenidamente tu brazo o cualquier parte de tu piel y observas así detenidamente, vas a darte cuenta que hay pequeños agujeros. ¿Y esos agujeros qué se llaman? Poros. Claro ejemplo es otro, el queso. Cuando tú cortas un queso a la mitad, qué es lo que se ve? Pequeños espacios, se ven pequeños agujeros. Otro ejemplo, la esponja. Una esponja. ¿Qué cosita tiene una esponja? Pequeños espacios. ¿Y esos cómo se llaman, chicos? Se llaman poros. Y generalizando, se dice que los poros son espacios intermoleculares de los cuerpos. Ahora vamos a ir a ver al libro. ¿Qué nos dice el libro? Para subrayar. En el libro nos habíamos quedado en divisibilidad. Te había dicho que todo cuerpo se puede dividir y el libro efectivamente nos dice eso. Todo cuerpo puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas. Subrayemos eso. Todo cuerpo se puede dividir. ¿En qué, chicos? En fracciones más pequeñas. Así de simple, chicos. Es importantísimo. Divisibilidad. Porosidad. Alguna vez hemos sumergido una esponja en el agua y se ha podido apreciar que ésta absorbe el agua. Esto se debe a la porosidad, que son pequeños espacios vacíos. Subrayemos eso. Son pequeños espacios vacíos, los cuales determinan la textura. Excelente, excelente. Aquel cuerpo que es poroso, y si tú pasas tu mano en un cuerpo poroso, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir su textura, su rugosidad. De los materiales. De los materiales, la porosidad depende de la naturaleza de cada materia. Por ejemplo, el papel presenta mayor porosidad que un vidrio. Ahí nos da un ejemplo. El papel es más poroso que el vidrio. Entonces, ya hemos hablado de las propiedades generales. Recordando que las propiedades generales es general, como su nombre le dice, para toda materia, sin excepción, toda materia cumple esas propiedades ya mencionadas. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades específicas. ¿Qué nos dice? Son aquellas propiedades que solo presentan algunos cuerpos. Solo algunos cuerpos van a presentar estas propiedades. Y nos van a permitir distinguir un material de otro. O sea, vamos a diferenciar las materias. Materias, o sea, por ejemplo, en los sólidos hay propiedades específicas. En los líquidos hay propiedades específicas. A eso se refiere que vamos a distinguir un material de otro.
Así como, por ejemplo, el azúcar y la sal poseen la misma propiedad general, pero se diferencian en una propiedad específica llamado sabor, densidad y solubilidad. ¿A qué se refiere? El azúcar y la sal tienen la misma propiedad general. O sea, el azúcar y la sal, ¿qué tiene? Tiene masa, tiene peso, tiene volumen, se puede dividir, propiedad general. El azúcar y la sal tiene propiedades generales. Pero hay algo que se diferencia. Es el sabor. ¿Por qué el sabor? El azúcar es salado, la sal obviamente es salado. Densidad. ¿A qué se refiere su densidad? Que su relación de masa y volumen están en diferentes composiciones. Y algo que comparten los dos, solubilidad en el agua. O sea, se pueden disolver en un líquido. Sencillo. Ahora, el ejemplo en antes, el vidrio y el hierro también se diferencian en sus propiedades específicas. Por ejemplo, el vidrio es frágil, obviamente, se rompe con facilidad, mientras que el hierro, por acción del martillo, solo se deforma hasta convertirse en láminas. Entonces, propiedades específicas son aquellas propiedades, son algunas propiedades que comparten. Nos vamos a ir a la diapositiva. El libro no nos da muchos nombrecitos de propiedades generales, así es que te lo voy a mencionar acá. En un segundo te va a llegar las imágenes, chicos. Entonces, como les decía, propiedades específicas. ¿Qué son las propiedades específicas? Que algunos elementos pueden cumplir. Una de ellas es la maleabilidad. Una propiedad específica es la maleabilidad. Y ahí lo están viendo en su pantalla. La maleabilidad es la propiedad de los sólidos en convertirse en láminas. Si ustedes observan el primer dibujo que parece un resorte, son láminas, chicos, es láminas. Entonces, ¿cuál es el elemento más maleable? El oro. El oro es el elemento más maleable. En general, todo aquello que es metal, todo aquello que tiene propiedades metálicas, cumple con la propiedad de maleabilidad. Obviamente, ahorita estamos hablando de sólidos, chicos. Es la maleabilidad. Pero ¿quién es el más maleable? El oro. ¿La plata se puede? Claro que se puede. La segunda, ¿quién sería? Ductibilidad. ¿Y qué es la ductibilidad? Es la propiedad de los metales en convertirse en hilos. Y otra vez, ¿quién es el elemento más dúctil? El oro. El oro es el elemento más dúctil, chicos. Entonces, ahí tenemos maleabilidad, propiedad de convertirse en láminas, ductibilidad, propiedad de convertirse en hilos. Continuando. Chicos, les recuerdo un pequeño detalle. Si por OB se corta la transmisión, les voy a mandar un link para que se vuelvan a conectar. ¿Está bien, chicos? No se olviden. Este tipo de transmisiones solo nos permite transmitir 40 minutos. Cada 40 minutos se tiene que renovar el link. Si se corta, al instante les mando el link, chicos. ¿Está bien? Y se conectan en ese mismo momento. Entonces, la siguiente propiedad específica es la dureza. Y ahí tenemos un diamante. El diamante es el material más duro del mundo. Pero ¿a qué se refiere con dureza? Se refiere a que el diamante no es rayado. Cuando te dice dureza, es la resistencia a ser rayado. El diamante no se puede rayar. Para que tú puedas rayar un diamante, tiene que ser diamante con diamante. No se raya el diamante. Pero el diamante sí se puede romper. Si tú sueltas un diamante, una pequeña distancia, se rompe en pedazos, chicos. En muchos pedazos. O sea, es difícil de rayar, pero fácil de romper. ¿Está bien, chicos? Diamante es el elemento más duro, en el sentido de que no se puede rayar. Eso es el significado de dureza. El siguiente, ¿qué es? Tenaz. Y ahí tenemos tenaz. Tenaz es la resistencia a ser quebrado. ¿Qué es tenaz, chicos? La resistencia a ser quebrado.
La resistencia es a ser roto, chicos. Aclarando, el diamante era duro, pero el diamante no es tenaz porque se rompe. ¿También, chicos? Cuando rompemos algo, eso es la propiedad de la tenacidad. Luego vamos a hablar a los fluidos. Hemos hablado de los sólidos. En los fluidos vamos a hablar de la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia a moverse de los fluidos. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen miel. Tenemos en la imagen miel. Si yo tengo un vasito de miel y yo lo volteo ese vasito de miel, ¿se caerá la miel? No. La miel es viscoso y por ser viscoso la miel, por ser viscoso, tiene la resistencia a fluir, tiene la resistencia a moverse y se va a mover con cierta lentitud, lento. Es como nuestro amigo Flash de Zootopia, igualito, lento, lento. Esa es una propiedad de la viscosidad. El agua, si yo tengo un vaso de agua y lo volteo, obviamente el agua se va a caer porque el agua no es muy viscoso. Entonces, todo fluido tiene la propiedad de la viscosidad. Continuando. Otra propiedad específica, que son la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La resistencia de los cuerpos, la propiedad de los cuerpos a regresar a su posición original. Entonces, ¿qué había sido la elasticidad? Propiedad de los cuerpos a regresar a su cuerpo, a su posición original. Si yo tengo una liga y lo estiro y luego lo suelto, ¿qué hace esa liga? Regresa a su forma original. Esa es una propiedad de la elasticidad. Ahora vamos a ir al libro, chicos. Todo eso es respecto a propiedades específicas. ¿Qué quiere decir propiedades específicas? Que solo algunas propiedades de la materia cumplen, no todas. Vamos a hablar ahora de qué, chicos. Vamos a hablar de físicos y químicos. A su vez, las propiedades específicas pueden ser físicos y químicos. Importantísimo, importantísimo, que pueden ser físicos y químicos. Una propiedad física es aquella que puede medir y absorber sin que se modifiquen las composiciones y identidades de sustancias. Por ejemplo, es posible medir el punto de fusión del hielo, calentar, o sea, los cambios de estado de la materia, chicos, de sólido, líquido, gaseoso, ticositas, es un fenómeno físico. Ahora, cuando tú vas a escuchar fenómeno físico, tú tienes que pensar en algo y anótalo en tu libro o en tu cuadernito. Un fenómeno físico es un fenómeno reversible. ¿Está bien, chicos? Cuando vas a escuchar la palabra físico, ¿qué es? Reversible. Se puede regresar a su forma original. Físico, reversible. Químico es una propiedad irreversible. Por ejemplo, yo tengo físico, yo tengo un papel y por un medio físico lo voy a romper. Ese papel lo voy a romper en fragmentos más pequeños. Pero tenía una hoja de papel y al momento de romper, ¿qué voy a tener? Pequeños pedazos de papel. ¿Mantiene su propiedad? Sí, ambos son papel, solo que uno es un pedazo de papel y el otro es una hoja de papel. Ahora, si yo junto todos esos pedazos de papel y lo hago remojar en líquido con algunas sustancias, otra vuelta lo convierto en papel. Ese es el proceso del reciclaje, chicos. Es por eso que la gente, digamos, agarra papeles reciclados, los lleva a su industria y otra vuelta saca papel limpio. Ese es el ejemplo de físico, chicos. Físico es reversible. Ahora, químico. ¿Químico qué es? Irreversible. También anótalo. ¿A qué se refiere con químico? Que no regresa a su forma original. Si yo tengo una manzana y esa manzana lo muerdo, solo lo he mordido y el resto lo he dejado ahí. ¿Qué pasa con esa manzana? Primero la manzana se oxida, luego se pudre. ¿Ya, chicos? Y esa manzana podrida, te pregunto, ¿volverá a hacer otra vuelta la manzana original del inicio? No. ¿Ya, chicos? Por eso es irreversible. ¿Qué fenómenos son irreversibles? O sea, nombrecitos de irreversibles. Putrefacción. Putrefacción, o sea, que se pudre. Combustión, el fuego. Quemar algo es químico. ¿Qué más? A ver.
Rayos, se ha puesto blanco mi mente. Entonces, recapitulando. Químico es irreversible. De antes te había mencionado el ejemplo del papel. Si el papel yo lo rompo, ese papel lo puedo volver a hacer papel, claro. Pero ¿qué pasa si este papel lo quemo? Si yo quemo ese papel, si yo lo quemo, me quedaría cenizas, polvito, ¿verdad? Cuando tú quemas un papel. ¿Esas cenizas volverán a ser papel otra vuelta? Ya no se puede. ¿Está bien, campeón? Dos, físico, reversible, químico, irreversible. Ya está. Recordemos que los cambios de estado de la materia sólido, líquido, gaseoso es un proceso físico. Ahora vamos a hablar un poquito de densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad nos permite saber en ese volumen cuánto de masa hay. Pero el libro, ¿qué nos dice? Es la comparación entre masa y volumen, que ya te lo había mencionado. Es una propiedad de la naturaleza material. Por ejemplo, 100 gramos de plomo posee la misma densidad de 1 gramo del mismo elemento. Simplemente es la relación, cuando hablamos de densidad, es la relación de masa y volumen. Solubilidad es la capacidad que tienen algunos materiales para disolverse, como los fluidos, chicos. ¿De quiénes habíamos hablado antes? De el azúcar y la sal, porque se pueden disolver. ¿En dónde, chicos? En los líquidos. Ahora, esta propiedad depende de la temperatura de los sólidos. Obviamente, todos los cuerpos dependen de la temperatura, sal, azúcar o el bicarbonato. Ahí lo tenemos. Punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión o punto de ebullición? Todo esto lo vamos a resumir acá. Vamos a ir a la diapositiva, chicos. Vamos a ir a la diapositiva. En la diapositiva te voy a mostrar los diferentes escalas de temperatura, diferentes formas de medir la temperatura. En unos segundos les va a llegar. Uno de ellos, ¿qué es? Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Ahí tienen, chicos, ahí tienen 4 termómetros. El primerito es el termómetro Kelvin, el termómetro centígrado, Fahrenheit y Rankine. Chicos, en el termómetro Kelvin, vamos a hablar del agua. ¿Está bien, chicos? El cero absoluto. El agua llega al cero absoluto. ¿A qué grado, chicos? A 0 Kelvin. Y alguien me va a decir, profesor, disculpe, profesor, ¿qué es el cero absoluto? Yo no sé qué es el cero absoluto. Chicos, el cero absoluto, anótalo en un rinconcito de tu cuaderno, por favor. El cero absoluto es cuando supuestamente las moléculas dejan de moverse. Anótalo. El cero absoluto es cuando supuestamente las moléculas dejan de moverse. ¿Por qué dice supuestamente? Porque es algo ideal, es algo que solo se puede alcanzar en laboratorio, pero de forma hipotética, ideal. ¿Está bien, chicos?